el lunes que viene, lunes 17, damos, digamos, la clase de evaluación. Como ya les dije recién, como es corta, si algo les quedó para consulta, ya lo podemos ir haciendo. Igualmente, en 2 semanas vamos a tener la clase de repaso, que está todo en el cronograma, para el primer parcial. Seguramente vamos a ir poniendo con Rosa algo en la página que tenga que ver con qué consultas tienen ustedes específicas sobre los temas que no les quedaron claros o los que quieren, digamos, profundizar para el primer parcial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Algo aunque sea? Sí, profe. Sí, me encanta cuando Buenas me hablan. tardes. Eugenia Jiménez. Sí, Eugenia. Profe, una consulta porque me sumé un poquito tarde, para ser sincera. ¿Dio la fecha del primer parcial? Está en el cronograma, Eugenia. Ok, se mantiene esa. Sí, pero Perfecto. dame un segundo que yo entro en mi... tengo acá el celu, y dame un minuto que lo tengo acá en mi Lo tengo abierto al aula virtual, profe, no se preocupe, ahí lo veo, solamente era para saber si se mantenía la misma fecha. Sí, por eso les digo que va a ser, la semana que viene es la clase de evaluación. El 24 es feriado y el 31 hay mesas. Digamos, ¿no? Como para que ustedes vayan viendo el cronograma. Después nos queda la clase del 7, que sería el repaso, creo que es así, y el 14 sería el parcial, si mal no recuerdo. Eugenia, corregime si estoy diciendo algún desastre, digamos, porque ahí ya termina el primer cuatrimestre. El 21 es feriado también, por el 18, una cosa así, y ahí ya terminó el primer cuatrimestre. Sí, 14 de junio, primer parcial, según el cronograma. Exacto, el 7 estamos haciendo un repaso que va a ser un poco unas preguntas, las dudas que ustedes tengan. Por eso por ahí a mí lo que me gustaría es plantearlo, que ustedes ya lo vayan bajando, digamos, colocando en algún lugar, no me quedó claro esto, no me quedó claro lo otro, y a ver, y que como que lo discutamos entre todos, digamos, ¿no? Y después vamos el 21, el 14 damos el primer parcial, pero vamos a tener la instancia del 7 para consultas que tengan. ¿Ok? Gracias, profe. Luján, vos sabés que el año pasado lo que hicimos, este año todavía no lo hablé con Rosa, el año pasado lo que hicimos fue, enviamos unos casos de análisis. Todavía no tenemos definido con Rosa si lo vamos a hacer así. Pero bueno, probablemente ya para la semana que viene les pasemos, digamos, nosotros les pasemos cuál va a ser la modalidad. Para nosotras, sobre todo, no sé si se dieron cuenta, es importante que ustedes, no tanto el término y la definición, sino que sepan usar esto y distinguir, y que puedan analizar casos reales, digamos, esto de tener tanta, no nos gusta la memoria, en definitiva no sirve, y menos para nosotros, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con el análisis. Para nosotros es importante el análisis de todos los temas que estuvimos dando y cómo ustedes desarrollan con lo que van sabiendo, con lo que van aprendiendo, las distintas temáticas, las distintas consultas. Así que entiendo que por ahí lo nuestro va más por lo práctico que por la memoria del significado de tal o cual cosa, digamos, ¿no? No sé si me explico a lo que quiero llegar. Tiene que ver con eso lo que nosotros buscamos, ese es nuestro objetivo, digamos. Así que, bueno, eso como para empezar. Bueno, vamos a empezar porque Rosa ya me dijo que ella quiere empezar 2:05 a más tardar porque si no, no le va a alcanzar el tiempo, ya me dijo. Yo igual sigo poniendo en este horario las clases porque ustedes me dijeron que les quedaba bien, pero bueno, si ustedes la semana que viene o la semana del repaso quieren y pueden organizarse para hacerlo un rato antes, si quieren nos juntamos antes como para tener más tiempo. Eso ustedes, en función a si la mayoría quiere y puede organizarse, podemos hacerlo 12 o 12:30, en función a lo que yo también me acomodo, digamos, mientras tengamos tiempo de planificación, uno se puede acomodar. ¿Ok?
Bueno, vamos a empezar. Bien. Hoy, por supuesto que vamos a dar metodologías y métodos, ¿no es cierto? Esto es lo que nos quedó pendiente de que sería el... espérenme un segundo. Como elemento de capacitación, como elemento del proyecto de capacitación, que lo van a... que es lo que vamos a dar hoy, que ya lo habíamos definido la semana pasada, la vez anterior, cuando vimos, digamos, todos los elementos del proyecto vistos individualmente. Los elementos, en este caso, metodologías y medios, que bueno, la metodología es un camino, dijimos, es un modo de hacer, ¿no es cierto? Son el cómo de la actividad educativa, el modo de hacer. Y los medios, por supuesto, los recursos, que serían los instrumentos o el soporte a través del cual ustedes pueden realizar este proyecto de capacitación, ¿no es cierto? O esta capacitación. Por supuesto, como todo lo que vimos y todo lo que tiene que ver con el proyecto de capacitación está todo íntimamente relacionado y se vincula. Obviamente, una metodología está relacionada con el objetivo que planteamos, que es otro de los elementos. Obviamente que también está en relación con los capacitandos, una metodología, cómo vamos a hacer la actividad educativa, obviamente que vamos a tener que analizar, que ya vimos en otros casos, que vamos a tener que analizar los capacitandos, de qué generaciones son, cuáles son sus intereses, cómo están, digamos, cuáles son sus objetivos, los objetivos de los capacitandos, el contenido, por supuesto, cómo no pensar en el tema de medios, si son el qué, digamos, ¿no? Entonces, en función al contenido, nosotros vamos a elegir los mejores medios para realizar esta capacitación, y por supuesto la programación, es decir, ¿qué dijimos de la programación? La programación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la programación que tiene que ver con las fechas, los momentos de lo que, de la capacitación que vamos a llevar a cabo, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que tiene que ver con las metodologías y los medios. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que tener en cuenta para desempeñarse en esto, ¿no? Hay dos grandes grupos, hay dos grandes tipos de formación. Una es la formación en el puesto de trabajo, que es la que estamos por ver ahora, y otra es la formación fuera del puesto de trabajo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la característica, digamos? La formación en el puesto de trabajo es la que realiza el empleado, nuevo o antiguo en una organización, porque eso también ustedes lo van a ir viendo, no es solo es para todas las personas que trabajan, a través de un aprendizaje tutelado por un trabajador senior, un supervisor o un instructor que acompaña las tareas a medida que se van ejecutando. Esto es la formación en el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que es individual, que es activa por parte del formando, que es el capacitando, formando, capacitando, o sea, el formando, el capacitando es el que tiene que estar en esta instancia, digamos, de manera interesada. Es práctica y efectiva, ¿por qué? Porque el contacto es directo con el trabajo que se aprende. Nosotros cuando hablamos de una formación dentro del puesto de trabajo, ya estamos realizando, y ahora van a ver las características, ya estamos realizando, digamos, el trabajo en sí, ¿no es cierto? Porque la persona está dentro, está en el lugar donde se va a desempeñar o donde se desempeñan esas funciones. Justamente por eso es que decimos que maximiza el principio de transferencia. Imagínense que estás trabajando, te estás formando en algo, ¿qué es lo que haces?
digamos, lo haces en el momento, en el lugar específico que se va a desarrollar esta tarea, digamos, esta función. No requiere equipo ni espacio especial, ¿por qué? Porque estás dentro del lugar físico donde va a desempeñarse, obviamente, esta función, entonces no tenés, y esto es para que ustedes lo relacionen cuando haces una formación en el puesto de trabajo, que lo vimos en las clases anteriores, tiene que ver con que ustedes piensen en el tema del costo. Costos en los cuales uno incurre si tuviera que salir a algún lugar a alquilar o a reservar y poder trasladar, que tienen que trasladar la gente, etcétera, ¿no es cierto? ¿Se compensa el coste de la formación? Por supuesto, porque estamos trabajando. En definitiva, mientras estás aprendiendo, estás trabajando, lo que sería la formación en el puesto de trabajo. Y el aprendizaje se produce por imitación y observación de conductas, por supuesto. ¿Qué es lo que termina pasando en este tipo de formación? Vos aprendés de la persona que está realizando la tarea, la aprendés y directamente no se corta el proceso de trabajo, ¿no es cierto? Que nosotros lo teníamos como una de las cuestiones a considerar en los costos cuando vos sacás una persona de realizar una tarea y la pones a capacitar a otra persona. ¿Qué pasa? Esa persona dejó de hacer lo que tiene que hacer. En cambio acá lo que hace es, como se hace por observación, por ejemplo, como se hace por observación, directamente no hay pérdida en ese sentido directo de producción. Por ejemplo, en lo que sería la industria, ¿no? Porque las personas siguen trabajando. Nosotros encontramos varios tipos, tipos, podríamos decir, de formación en el puesto de trabajo. Vamos a hacer una breve síntesis, digamos, una presentación de los que serían los más comunes, en los cuales ustedes, por supuesto, van a poder elegir. Entiendo que la mayoría ya ha hecho su proyecto de capacitación, y habrán elegido entre estos o la formación fuera del puesto de trabajo como metodología para capacitarse, ¿no es cierto? Capacitar a las personas que detectaron la necesidad de capacitación. El entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? El entrenamiento consiste en explicar al formando o al capacitando por parte de un instructor cómo se desarrolla cierto trabajo, darle la oportunidad de lo que realice, de que lo haga, de que cumpla con esa tarea, con esa función, que habilitan a que el instructor pueda ir corrigiendo las posibles deficiencias que se van produciendo en el quehacer diario de ese trabajo, ¿no es cierto? Obviamente que el entrenamiento, como lo que dijimos anteriormente con respecto a las características, se hacen dentro del lugar de trabajo y en el horario de trabajo. Acá ustedes lo pueden vincular y como que lo tendrían que tener en cuenta en el análisis. Para el análisis tiene que ver con el costo, ¿no es cierto? Una cuestión, obviamente, hoy bastante relevante para todo lo que tiene que ver cuando una organización decide invertir en capacitación, ¿no es cierto? El entrenamiento consta de 4 pasos. Obviamente que si uno se los pone a pensar, son obvios, pero bueno, nunca está de más aclarar la obviedad, ¿no es cierto? La preparación, la presentación, la ejecución y el control. Preparación, por supuesto, porque tiene que ver con el análisis del trabajo, despertar el interés del formando, porque ustedes no se olviden que el capacitando es la persona que tiene un rol protagónico y activo en este método, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso, uno tiene que generar que esta persona tenga interés, y ahí entran digamos, a jugar un papel importante todo lo que nosotros sabemos de aprendizaje de adultos, por ejemplo, para que estas personas quieran participar, digamos, de este entrenamiento. Obviamente la presentación, que tiene que ver con poder explicar, presentar e ilustrar el trabajo que se va a realizar, y sobre todo para el adulto, explicarle por qué lo hacemos, para qué lo hacemos,
cuáles son digamos, los procesos por los cuales este trabajo que yo estoy haciendo acá, cuál es el resultado final, por ejemplo. Entonces, generar esa incumbencia o ese interés del capacitando para poder tener una predisposición mucho más positiva a encarar este entrenamiento. Obviamente que la ejecución, que tiene que ver con la acción en sí, y que la persona que lo supervisa tiene que mostrar cómo se hace, corregir los desvíos y explicar cada paso de lo que se está haciendo, digamos, ¿no es cierto? Y obviamente, como para finalizar, que esto tiene que ver con lo que nosotros siempre decimos, el tema del control. Hay que controlar y supervisar todo lo que se está haciendo dentro del entrenamiento, del proceso de entrenamiento de estas personas. ¿Ok? ¿Alguien alguna vez estuvo en un entrenamiento en algún puesto suyo de trabajo, o conoce, o eligió esta modalidad para su proyecto de capacitación? Chicos. Sí, ¿Hola? profe. Sí. Yo parezco loca, perdón. Perdón. No, sí, profe, por ahí esperamos que si alguno más quiere participar, por eso no participamos. No se preocupen, yo por ahí tengo miedo que no me escuchen, por eso, viste, voy preguntando como para ir teniendo, digamos, cierta devolución, más que nada para ver que me sigan, digamos, y que no justo no se me haya cortado y yo me quedé hablando. ¿Alguno ha participado o tuvo la posibilidad de ver esta instancia, de estar en esta instancia, o eligió el entrenamiento como metodología de capacitación? Sí, profe, en mi caso yo he participado en varias capacitaciones en mi trabajo, digamos, a lo largo de los años. Entrenamientos. Sí, en entrenamientos, en algunos que duraban un montón, otros eran más rápidos, digamos, varios procesos de capacitación he pasado y de todos, ahora cuando hicimos el proyecto, uno va tomando la experiencia y decir, esto era tal cosa, en este momento pasaba tal cosa. Exacto. Sí. Bien. Bueno, sigamos porque... Profe, la Sí. interrumpo. Ahí en el chat están diciendo de que hay alumnos que no pueden ingresar. Ay, Dios. A ver. Yo creo que ya habilité a todos. Si quieren volver a 60, somos, no sé. No sé si les dicen que vuelvan a intentar, entonces antes de seguir, los habilito. ¿Les parece? No tengo pendientes, digamos, Profe, para ingresar, chicos. Sí, profe. sí. A mí me pasó que cuando copié el link que habían puesto en el aula, al final hay una O grande y esa hay que sacarla para poder ingresar al link. Ah, mira. Sí, está como lo habían pegado en el aula, tal cual uno lo pega y no puede ingresar, le tiene que sacar la última letra. Ah, mira. A ver. Espérenme que les voy a pasar por acá. De vuelta lo copio directo desde ahí. O sea que si alguien... Ese es el enlace que es esta reunión. Igual estamos 62, con lo cual la mayoría se contactó, me parece. Ah, o marca, claro. Profe, ahí está. A mí no me permitía ingresar. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Celeste? Bien. Sí, no sé, quedaba tildado. En realidad había sacado el último cero, pero no me permitía. Igual ya está.
Gracias. Bueno, seguimos. Si alguien quedó, ahí les volví a pasar el chat, el enlace directamente que lo saqué, digamos, de la página, del Meet, así avísenme y voy viendo, digamos, si queda alguien que... Lo que pasa es que por ahí, como yo me pongo a hablar, no veo que están ingresando, como estoy sola, no voy viendo que están ingresando, que están pendientes de autorización, ¿vieron? Pero bueno, si chicos ustedes ven o alguien le dice, che, estoy tratando de ingresar, avísenme, córtenme, ustedes ya saben que a mí me pueden cortar tranquilamente. ¿Seguimos? Bueno. Asesoría y reemplazo. ¿A qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de asesoría y reemplazo? Asesoría y reemplazo es utilizada específicamente para hacer trabajar al formando en la función de la persona a la cual se va a reemplazar. Y esta es la que supervisa, por supuesto, el asesoramiento, digamos, la capacitación la realiza la persona a la cual se va a reemplazar. Ahí tengo a alguien para habilitar. Bien. Es utilizada habitualmente para cubrir vacaciones o licencias. Ustedes después ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, tenemos algo similar que se llama reemplazo y ya lo vamos a ver. En los casos de asesoría y reemplazo, el aprendiz asume la totalidad del trabajo que esta persona que no va a estar realizaba durante un periodo determinado en la cual tiene que, por supuesto, capacitarse para realizarla, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve a nosotros este tipo de capacitación? Para que la persona ya quede capacitado para futuras promociones, traslados o jubilaciones. Es decir, si yo me capacito en hacer esta tarea que antes no la sabía hacer, pero que por una necesidad institucional, organizacional, la tengo que hacer porque mi compañero sale de vacaciones, bueno, se supone que luego, en otra instancia, yo podría ocupar ese puesto si es que me desempeño correctamente durante ese periodo determinado. Normalmente las organizaciones no contratan gente, o instituciones no contratan gente para las licencias o para las vacaciones, excepto que sea una licencia de largo tratamiento o algo así, como que sea más largo, ¿no es cierto? Entonces, se redistribuyen las tareas por ahí para que se sigan haciendo o las más importantes o las más necesarias, y una persona que ya está dentro del equipo de trabajo las puede cubrir. Entonces, en esos casos puntuales, usamos la asesoría y el reemplazo. Por supuesto que tiene las características que dijimos inicialmente, que tienen que ver con el trabajo individual, con que es el formador, el formando, el capacitando, el que interviene de manera directa, digamos, el que participa activamente en la capacitación, y se produce dentro del lugar de trabajo y, por supuesto, en el horario de trabajo también. ¿Por qué? Porque luego esta persona es la que tiene que desempeñarse, digamos, en ese trabajo y en el suyo muchas veces. Entonces, ahí una de las ventajas, digamos, competitivas de este tipo de trabajo. Luego tenemos, que también se desarrolla en el puesto de trabajo, las rotaciones de puestos. También conocidas como formación cruzada. ¿Por qué? Porque yo me capacito, acá de vuelta, en la formación en el puesto de otra persona, ¿no es cierto? Posibilita al formando pasar de un puesto a otro, y esto ya es la diferencia con la asesoría de reemplazo, tiene que ver con que es de manera un poco más estable, ¿no es cierto? Entonces, paso de un puesto a otro para adquirir experiencia y conocimiento de otras áreas rápidamente. Esto se produce de manera rápida, es decir, vos vas rotando como para que la persona, o sea, dentro de lo que sería un proyecto de capacitación, vos la vas rotando para que la persona pueda adquirir todos los conocimientos necesarios para desempeñarse en ese puesto. Se hace, digamos, de manera rotativa, por eso tiene que ver con el nombre, por varios puestos. Lo que es importante con respecto a la rotación de puestos es que
debemos asegurar que en el momento en el que el formando pase por los distintos puestos, haya una persona designada para la transmisión de las principales funciones de cada puesto. Nosotros no podríamos organizar una rotación de puestos y mandar a X persona, a Estela, mandarla a un puesto donde en realidad no va a haber nadie que le enseñe. Entonces, lo importante es organizar y planificar de manera organizada y sistemática la rotación de una persona de una persona, digamos, para que pueda rotar por distintos puestos y asignar el tiempo que tiene que ver con la planificación, que lo habíamos visto hoy, la programación, cuánto tiempo va a estar, cómo se la va a evaluar, todo lo que tiene que ver con este puesto puntual, y quién va a ser la persona referente para capacitarlo. Por supuesto que generalmente las personas designadas son las que están haciendo actualmente esa función. Entonces, estas personas son las responsables de realizar esta capacitación. Generalmente este tipo de capacitación o este tipo de formación se realizan y son utilizadas para la formación de directivos. Por ejemplo, un gerente de administración puede rotar por un puesto de gerencia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es importante que conozca todo lo que tiene que ver con estos tipos, con lo que involucra, digamos. No quiere decir que se vaya a hacer, que él luego vaya a ser gerente de recursos humanos, por ejemplo, por supuesto que no, pero que tienen que conocer, o el gerente de recursos humanos rote por otras gerencias para conocer específicamente qué es lo que hace cada uno. De hecho, es importante cuando ustedes trabajan en recursos humanos y hacen ciertas tareas, conocer, porque como nosotros no somos ni los que evaluamos, ni los que hacemos, ni ese tipo de cosas, está bueno que conozcamos qué hace cada personal, digamos, dentro de, no por un puesto, sino el puesto de tal cosa, cómo lo desempeña y qué es lo que hace. Porque no es lo mismo hablar desde la teoría que por supuesto, hablar desde la práctica del desarrollo de una u otra tarea, ¿no es cierto? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, luego tenemos a la formación en el puesto de trabajo de equipos volantes. ¿Qué son los equipos volantes? Es un grupo de colaboradores, calificados, por supuesto. Esto es sumamente importante, que las personas que vayan a ser los capacitadores conozcan del puesto que están capacitando. Eso lo vamos a ver en la clase que yo les voy a grabar, que tiene que ver con formación de formadores. Pero por eso esto que les digo, que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes están desarrollando, planificando una capacitación, y la persona que en estos casos puntuales de formación en el puesto de trabajo es un grupo de colaboradores calificados, por supuesto, que están entrenados para realizar todas las tareas que se ejecutan en una organización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de este tipo de formación? Que evita que el trabajo se interrumpa cada vez que se producen situaciones derivadas de enfermedades, licencias o vacaciones. Es decir, yo tengo un equipo de personas que sabe desempeñarse, o que antes, por ejemplo, ya estuvo en una formación, por ejemplo, como en una rotación de puestos. Entonces, rotaron y saben hacer de un montón de puestos. Conocen las funciones de un montón de puestos. Entonces, conformo un equipo volante que luego, cuando tengo una necesidad, directamente no los tengo que entrenar, o no los tengo que formar para algunos puestos, porque ya tengo gente formada para ello. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. También existen dentro de lo que serían los equipos volantes,
equipos que se llaman asignación de cometidos especiales. Estos son, se le asigna al capacitador individualmente o en grupo un trabajo especial muy importante que lo conduce a informarse sobre un tema concreto para la ejecución de una tarea específica. Es decir, por ejemplo, yo necesito que haya una persona especial que conozca sobre el desarrollo de, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación, por ejemplo. Nosotros en el instituto estamos trabajando con aplicaciones para los pacientes. Entonces, podríamos tener una persona específica, la cual tiene que informarse o interiorizarse y saber cómo avanzar en la ejecución de esa tarea muy puntual, ¿no es cierto? Es algo muy concreto para la ejecución de una tarea específica. Entonces a eso le llamamos asignación de cometidos especiales. A diferencia por ahí del equipo volante, que tiene que ver con algo que habitualmente se hace, esto tiene que ver con algo que es una necesidad específica, puntual y concreta. ¿Ok? Eso es lo que sería asignación de cometidos especiales. Disculpe, profe. Sí. Quiero saber si entendí bien. A ver, te escucho. Me encantan las preguntas. El equipo sería así como de varias personas. No, Eliana, disculpa, se cortó. Rotación de puestos. No te entendí, discúlpame, se me corta. Que, por ejemplo, de la rotación de puestos, que sean varias personas que hayan hecho esa capacitación, ¿se formaría el equipo volante o no tiene nada que ver? Podría ser. Podría. Vos cuando hablas de una rotación de puestos, podés hacer una rotación de puestos y involucrar a varias personas dentro de lo que sería la rotación de puestos. Que por supuesto que después, cuando vos ves un equipo volante, como son un grupo de personas que ya participaron en, a ver, hay dos cosas, no necesariamente van una atada a la otra, pero sí podría darse que vos hiciste una programación, una planificación, digamos, de una rotación de puestos de varias personas involucradas, y luego esas mismas personas son las que vos conformás un equipo volante. No necesariamente van juntas, pero sí pueden ir, ¿me explico? A medida que vos vas desarrollando, digamos, implementando esta rotación de puestos, podrías ir formando un equipo volante. Gracias, profe, esa es mi duda. Queda claro, digamos, ¿no? No necesariamente van juntas, pero pueden utilizarse juntas. Gracias, profe. Bien. Ok, sigamos. Ahora pusimos, digamos, lo que tiene que ver con, yo hice una breve reseña con lo que tiene que ver con coaching y mentoring. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en el próximo cuatrimestre, digamos, porque para nosotras son cuestiones que las vamos a trabajar a fondo con otro tema, con el tema de desarrollo de carrera. Pero, por supuesto, como son metodologías de formación dentro de lo que sería el puesto de trabajo, no quería dejar de nombrarlos y hacer una breve referencia. El coach, que viene de la palabra entrenador, ¿no es cierto? En inglés, entrenamiento sería coaching. Lo que busca, digamos, es corregir un comportamiento inadecuado y mejorar rendimientos e impartir habilidades. Tienen ciertas diferencias, tiene, por supuesto, muchas diferencias con el mentoring, que por supuesto tiene que ver con el mentor, que no tiene que ver necesariamente con una persona dentro de la organización, por eso digo que lo vamos a ver más a fondo en el segundo semestre, porque tiene que ver con el tipo de carrera que uno quiera hacer. Nosotros podríamos tener un mentor que no está dentro de la organización. En cambio, el coach, el que realiza el coaching, es un entrenador que dirige la instrucción. En cambio, en el mentoring no necesariamente
y generalmente no se da, que es la persona con la que uno trabaja de manera directa. Inclusive un mentor puede ser un referente que uno tiene de manera particular, ¿no es cierto?, o individual, fuera del ámbito laboral. Entonces es ahí, digamos, ahí la gran diferencia. El coaching no es necesariamente voluntario, en cambio, en el mentoring, los dos, tanto el mentor como la persona, el protegido, se dice, participan voluntariamente, es decir, vos tomás un referente y con ese referente empezás como a desarrollarte, ¿no es cierto? El entrenador, en el caso del coaching, es el jefe directo, y en cambio en el mentoring, como les decía recién, rara vez uno puede encontrar que esta persona tenga ese tipo de relación laboral. Inclusive es mejor si hasta cuando no está dentro de la cadena de mando directa de esa persona que está que está trabajando con mentoring. El coaching se utiliza para resolver problemas inmediatos y genera oportunidades de aprendizaje, por supuesto, como lo vimos, que está relacionado con el entrenamiento. En cambio, el mentoring tiene que ver con un desarrollo a futuro, digamos, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo a largo plazo de la carrera profesional de cada uno. Por eso es que digo, que ya lo vamos a ver más con detalle en el segundo semestre, que tiene que ver con el tema de la carrera profesional, que nosotros no necesariamente sí o sí lo tenemos que hacer dentro de una institución o dentro de una organización, sino hay un tipo de carrera que se llama agentes libres, que ya lo vamos a ver y se van a acordar de esta cuestión del mentoring cuando lo veamos, digamos, más en detalle para avanzar, y después luego ustedes van a tener que trabajar con esto. Entonces, estas serían todas las instancias, digamos, de metodologías de formación en el puesto de trabajo. Tenemos, y hay otras, y hay muchas, y hay una gran posibilidad, digamos, de que ustedes puedan combinarlas, ¿no es cierto?, que era lo que me preguntaban recién. Después están las metodologías fuera del puesto de trabajo, ¿no es cierto?, la formación fuera del puesto de trabajo. Y estas se distinguen según su orientación, hacia el contenido, hacia el proceso, o pueden ser mixtas. Hacia el contenido tiene que ver con qué se va a aprender, que eso es donde nosotros ponemos el foco, ¿no es cierto? Orientadas al proceso, que tienen que ver con cómo se va a aprender, obviamente, y las mixtas, que combinan estas dos orientaciones, que tiene, por supuesto, un poco de cada una, y en la cual los métodos, digamos, se van combinando de manera en función a la planificación, en función al contenido, en función a los capacitandos, por supuesto, que todo eso. Orientados al contenido, entonces, tenemos, por ejemplo, las conferencias o exposiciones verbales, esto, por ejemplo, donde se analiza en manera profunda y detallada un tema en particular, es decir, tenemos un contenido en el cual se va a trabajar sobre ese contenido y se van a ir armando una planificación, una programación para ir dando todos los temas que se tienen que desarrollar, ¿no es cierto?, ante un público numeroso, propiciando la participación y el debate. Lo bueno, digamos, de esta instancia, de este tipo de metodología, es que se busca la participación, que es lo que hablaba yo siempre, que es lo que yo siempre les digo al principio. Para mí es sobre todo importante que ustedes puedan decirme y primero preguntar y plantear otros puntos de vista y otras miradas, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Esto sería metodologías orientadas a qué se aprende. ¿Sobre qué están, digamos, generalmente apoyadas? Que serían, obviamente, los medios en los cuales nosotros utilizamos para este tipo de metodologías. Y bueno, generalmente hay una computadora, una pizarra, una película, filminas, diapositivas,
donde cada uno va, digamos, generando esta instancia para que ustedes puedan seguir, digamos, hacer un seguimiento del desarrollo de las clases, ¿no es cierto? Estas serían las clases magistrales en la digamos, en las aulas, y ese tipo de cosas donde nosotros vemos, digamos, al expositor trabajando y desarrollando un tema en particular, ¿no es cierto? Las videoconferencias. ¿Qué sabemos de las videoconferencias? Es una técnica autoformativa. La videoconferencia existe hace un montón de años, y antes era antes se llamaba educación a distancia. Antes, por ahí para la generación X, que nació con todo esto, digamos, que empezó a trabajar esta cuestión de la educación a distancia, decían ellos, y que tenía que ver con que de un programa, digamos, de formación te enviaban, por ejemplo, los videos, los cuales vos ponías el video, el PDH, digamos, no creo que ustedes los conozcan, porque son todos mucho más chicos, yo sí he visto videos, entonces vos ponías el video y era una videoconferencia. Esto, a ver, ¿qué les quiero decir con esto? Esto ha ido evolucionando con la tecnología. Antes eran esos videos, antes había cassettes, por ejemplo, que las clases se grababan y te las mandaba la institución formadora, te las mandaba en cassette. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de esta técnica? Que la actividad, por supuesto, no es presencial, va, digamos, como al ritmo de la persona que se está formando, y el material es instructivo, ¿no es cierto? O sea, tiene toda la guía del proceso de formación en ese material que uno recibía. Esto evolucionó, como les digo, y antes era de una manera, era educación a distancia, y ahora sigue siendo, digamos, educación a distancia, videoconferencias, distintas a lo que eran antes, digamos, ¿no es cierto? Casi les diría que la interacción es con el material que uno recibe, a diferencia por ahí de las videoconferencias, de las conferencias donde se busca que haya, digamos, una devolución. La realidad virtual, que permite a los formandos ver objetos desde una perspectiva que de otro modo sería imposible. Y esto tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo actualmente, de ir mostrando y de ir evolucionando con las distintas posibilidades que nos da la tecnología actualmente. Y todo esto llegó para quedarse con lo que es hoy el aprendizaje en línea, que es el e-learning, que la gran ventaja, digamos, que tiene el e-learning es la disponibilidad de la interacción y del momento de ir al tiempo, digamos, del capacitando. Tomo la clase cuando adapto el horario, digamos, para tomar la clase, el idioma, adapto la lejanía, digamos, es decir, la posibilidad de poder acceder a cursos que antes por la distancia no lo podía hacer. Entonces hoy a través del e-learning podemos claramente llegar a hacer cursos que antes ni se nos pasaban por la cabeza que podíamos acceder a hacerlos, digamos, ¿no es cierto? Porque no nos podíamos trasladar, porque el costo era sumamente alto al momento de querer incurrir en algo así, trasladarse a una ciudad o trasladarse al otro, o los plazos. Entonces, y esto es lo que tiene que ver con un montón de combinaciones que luego se van haciendo, por ejemplo, en el caso del e-learning, con el blended learning, que es un poco de virtual y un poco de presencial. Entonces, se van combinando y generando distintas instancias donde el proceso de formación es mucho más accesible para todas las personas. Eso en función a lo que tiene que ver con las metodologías de la formación orientadas al contenido, es decir, qué se aprende, ¿no es cierto? Las conferencias, un tema puntual, las videoconferencias, otra cuestión que tiene que ver con esto que vimos recién. Luego están las orientadas al proceso, es decir, cómo se aprende. Ahí claramente tenemos los role-playing. No sé si ustedes el año pasado
tuvieron la posibilidad de hacer algún role-playing o si lo han podido hacer de manera virtual en las clases de Silvana, no sé cómo los planteó, porque bueno, en empleo y selección de personal claramente era una de las cuestiones en las cuales todos hacíamos role-playing para aprender cómo son las entrevistas de trabajo, porque es una representación real, es una representación de situaciones reales en las que se trata de solucionar un problema mientras otras personas actúan y hay observadores, es decir, vos vas viendo cómo mejorar una u otra situación para que entonces al finalizar el instructor o la persona que es la que está impartiendo esta formación fomenta la participación de las observaciones, ¿no es cierto? Es decir, qué vio cada uno, cómo lo vio, cómo cree que puede mejorarlo, qué cuestiones cambiaría en función a la observación de esta puesta, digamos, en escena, por llamarlo de alguna manera, que se hizo de esta cuestión que se está tratando de transmitir, ¿no es cierto? Los casos de presentación de modelos, que estos que tienen que ver con la utilización de películas o videos para mostrar comportamientos adecuados que deben ser aprendidos. Nosotros lo hacemos, y lo van a ver a fin de año, que tiene que ver con un video, una película que nosotros les damos la película, y ustedes sobre esa película trabajan y observan qué cuestiones cambiarían, qué cuestiones no cambiarían, qué podrían trabajar. O sea, en ese caso puntual, eso lo van a ver como una presentación de modelos. Y los casos de mixto podrían ser seminarios, reuniones de grupo o debates. Seminarios es cuando un grupo está a cargo de un formador encargado de iniciar a los formadores en una tarea de investigación, ¿no es cierto? Buscan identificar o buscan investigar sobre ciertas cuestiones o tareas específicas. Esos son los seminarios. Las reuniones de grupo se distribuyen los formandos en equipos de 3 a 12 personas, esto puede variar, donde se analizan en una cuestión durante un tiempo determinado, con un tiempo limitado, no es que pueden analizar durante 4 meses una cuestión específica, sino se van pautando momentos en los cuales uno tiene que analizar una cuestión particular, y entonces todas las personas que están en ese grupo de trabajo empiezan a trabajar y facilita la creatividad y la formación mutua, es decir, es un aprendizaje colaborativo, ¿no es cierto?, donde cada uno va aportando su visión, su punto de vista, aporta desde sus conocimientos previos sobre una cuestión en particular. Este tipo de formación también favorece a las relaciones interpersonales y al equipo de trabajo. Si bien son reuniones de grupo, fortalecen los lazos de los equipos de trabajo. Los debates, por ejemplo, incluyen técnicas de mesa redonda. Esto es, por ejemplo, en los congresos, cuando uno va a un congreso, hay debates donde hay una persona que es la que inicia el debate, y hay paneles de discusión y simposios, digamos, donde cada uno también va aportando diferentes cuestiones sobre un tema en particular. Entonces hay un especialista, una persona que sabe mucho, que es la que va a generar, digamos, este debate, y el resto de las personas empieza a participar en una discusión, ¿no es cierto? ¿En qué caso se utiliza esto? Se utiliza para generar empatía, por supuesto, y estimula el análisis del tema en cuestión, y la reflexión sobre distintos puntos de vista con los cuales las personas se enriquecen de esta participación
simultánea, digamos, y de esta participación en conjunto con todas las personas que forman parte de esta mesa o de este simposio, ¿no es cierto? Y los outdoors son, es una temática, digamos, que tiene que ver con sacar, digamos, al formando y al equipo de trabajo, sacarlo de toda la instancia del trabajo. Es decir, cuando se hacen jornadas de outdoor tienen que ver con el domingo a la mañana, los busco, los llevo a un lugar donde no tiene nada que ver y no está para nada relacionado con el trabajo, y se favorecen, digamos, se focaliza en el trabajo en equipo, en la comunicación, en la cooperación, porque generalmente en esta instancia lo que se hace es el formando se relaja, porque no está dentro de digamos, del ámbito laboral, entonces se generan vínculos de otro tipo con los compañeros de trabajo que después refuerzan el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y las simulaciones. Y la simulación, bueno, que esto es como muy común, esta cuestión de juegos en los cuales uno al simular esta situación se va capacitando, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con, y es muy utilizado en los casos, por ejemplo, en los cuales no se puede formar a la persona en ese momento, es decir, en salud, actualmente uno entra, por ejemplo, no acá, pero sí, o sea, haces RCP y no trabajas sobre una persona, generalmente hay unos muñecos gigantes en los cuales vos le haces RCP, y ahí aprendés, por ejemplo, a hacer es como una simulación de lo que sería una verdadera RCP sobre un muñeco armado con todas las características específicas de una persona. ¿Entienden? Ahí están entrando para el práctico ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, eso sería lo que nosotros tenemos que, lo que vamos viendo de metodologías y medios dentro y fuera del puesto de trabajo. Se diferencian en esos dos grandes grupos, y nosotros somos los encargados, por supuesto, de seleccionar cuál va a ser el mejor en función de, y esto como para ir cerrando, el objetivo, el contenido, los capacitandos, el tiempo, el presupuesto. Por eso es que siempre decimos que está todo relacionado con todo, ¿no es cierto? Si voy a elegir una metodología de esta manera es porque antes de eso analicé quiénes son las personas que van a capacitarse, cuáles serían los beneficios de hacerlo con esta metodología y no con esta otra, cuál es el presupuesto que tengo, porque por ahí, y no es menos importante, el presupuesto que cada uno tiene o que les dan las organizaciones para realizar esta capacitación. Entonces, al analizar todas las variables que tenemos, nosotros tenemos que elegir la mejor variable posible en función a todo el resto de los elementos de un proyecto de capacitación. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Rosa ya debe estar por entrar, entonces como la idea es, yo les voy a subir la clase jueves o miércoles, jueves, esta semana. Ahí está, Rosita. Hola, Rosa, buen día. Hola. Hola, buen día. Buenas tardes. Sí, yo no comí todavía. Sí, no, yo tampoco. ¿Cómo andan?
¿Cuántos estamos conectados? 44, 45. Ah, no, 56. 56. 6. Bueno, dentro de Bueno, todo lo- mantener. Estamos. Dale, Justo terminamos y lo que les bien. yo voy a subir miércoles o jueves, dije, el video de formación de formadores para la semana que viene, dar evaluación y las dudas que tengan, como para ir preparándonos para el primer parcial. Bien, sí, porque después tenemos feriados, mesas. Los feriados, exactamente. Sí, lamentablemente. La planificación. Bueno, Bueno, chicos, vos me dejás